habíamos llegado hasta el punto de equivalencia en esta curva de titulación, que decíamos que la concentración de calcio y la concentración analítica de delta eran iguales, porque la única fuente de ellos era la que provenía de la constante de inestabilidad, sería, digamos, de la formación del complejo. Entonces, si estas dos son iguales, podemos decir que esto es calcio cuadrado, y despejando calcio me da raíz cuadrada de la concentración del complejo sobre la constante de formación condicional. Y la concentración del complejo depende de los milimoles de calcio que tenía originalmente, porque más que eso no se va a formar, dividido volumen total. Vamos a ver qué pasa después de el tema. Aguanten un segundito. Detengo la grabación un cachitín que ya tengo que hacer una cosita. Allá enfrente hay una casa que reparte un camión, aunque de los y son viernes. Eso es. Dale. Estoy de vuelta. Disculpen. Vamos a continuar. Esperen que... Ahí está. Bien. Bueno, terminamos esta parte de lo que era cálculo de la concentración de calcio en el punto de equivalencia. Veamos qué pasa después del punto de equivalencia. Tenemos exceso de delta. No hay calcio en exceso, ya tampoco lo había en el punto de equivalencia. Entonces la única fuente de calcio es la que proviene del complejo que se formó. Con la cuestión distinta que ahora estas dos no son iguales, calcio y delta, sino que tenemos como un efecto de guión común porque tenemos un exceso de delta. Entonces la concentración de calcio la despejamos de acá. ¿Y a qué me da igual? Me da igual a la concentración del complejo dividido la concentración de delta por la constante de formación condicional. La concentración del complejo, ¿de qué depende? De los milimoles de calcio que tenía, dividido volumen total. Y los milimoles de delta en exceso, ¿cuáles son? Los milimoles totales de delta menos los milimoles que reaccionan con calcio dividido volumen final. Se simplifique el volumen total acá, volumen final, ¿está bien? Por eso no aparece nada más que la relación de milimoles. Esto me da la concentración de calcio que voy a ir teniendo después del punto de equivalencia, que va a depender, va a ser una función de cuánto agregué de volumen de delta. Bien, entonces podemos poner acá volúmenes gastados de delta, 25 es el volumen de punto de equivalencia, de acuerdo a las condiciones iniciales de los datos que nosotros tomamos, y vamos calculando el P calcio a cada instante. Las curvas que nos quedan son más o menos de este tipo, y fíjense que estas curvas son distintas dependiendo del pH. ¿Por qué son distintas dependiendo del pH estas curvas? Y hasta me cambia el punto de equivalencia, porque estamos trabajando con la constante de formación condicional. Y esa constante de formación condicional depende de las condiciones de trabajo. Entonces me va a cambiar un poquitito las características, digamos, de las curvas. Bien, esta es una cuestión un poquito distinta de lo que habíamos visto en otras curvas de titulación. Bueno, esta es la presentación general de lo que es la titulación por complejometría y un ejemplo de la titulación con calcio. Todavía no nos metimos en una situación en la cual el metal se forme complejos con el buffer, que ya lo vamos a ver en la próxima semana, ni nos metimos con el tema de los indicadores para calcular errores de punto final, que también lo vamos a ver la semana que viene. Y tampoco charlamos sobre el tema del calcio, que ahora probablemente lo aborde Car, sobre qué pasa con el indicador que usamos para calcio, digamos. ¿Sí? ¿Qué indicador? Generalmente usamos un indicador muy común que se llama EBT o negro de diocromo T, pero que para calcio no es eficiente. Bueno, esta es la presentación de cómo sería una titulación complejométrica
utilizando ligandos polidentados, que es lo que más se utiliza, digamos, y es lo que vamos a ver nosotros. Ahora vamos a ir a la parte práctica, cómo se determinaría dureza en agua con una volumetría complejométrica utilizando delta. Y para eso lo que voy a hacer es compartir para que Carlina haga la presentación, desarrolle la presentación de lo que es la parte del TP y el informe que les vamos a mandar. Car, estás a la orden. Ah, ahí está, estaba muteada. A ver si... No soy muy experta en lo que es... Ah, ya. No te atajes, Car. No sé usar el Zoom mucho, que digamos. Soy más fan del Jitsi. Son similares. A ver, ahí ustedes me van a tener que decir que ven, porque... ¿Ahí ven algo o no? Ahí vemos. Sí, vemos tu pantalla. ¿Ahí siguen viendo? Determinación de la dureza en el agua corriente. Ahí está. Bueno, sí. Esto está relacionado con la parte experimental, como les decía Roberto. Y bueno, ya en la primera parte discutieron varios de los aspectos que están relacionados con las volumetrías por formación de complejos, y en la práctica se puede aplicar en una gran variedad de determinaciones. Nosotros lo que hacemos en general es aplicarlo a la determinación de la dureza total, la dureza cálcica y magnésica, en aguas de tipo corriente o potable. Por ahí ya lo han escuchado mencionar, pero la dureza lo que es un parámetro que nos indica la calidad del agua en relación a la medida de la capacidad que tiene esa agua de formar productos que son poco solubles y que como consecuencia generan depósitos sólidos o incrustaciones en cañerías, y bueno, y que se generan como consecuencia de la presencia de minerales, de cationes, mayormente de cationes, que tienen más de una carga, como pueden ser el catión férrico, o zinc, manganeso, pero especialmente calcio y magnesio, que son los mayoritarios, y sobre todo si estamos hablando de aguas potables, que son las que analizaríamos, y de las que les vamos a pasar los resultados reales, digamos. En aguas potables, además, es importante destacar que no es normal encontrar todos los otros cationes que les mencioné antes, sino que esperamos que justamente sean calcio y magnesio los que estén de los que conocemos que se pueden generar depósitos. Una consecuencia de esto es que la dureza se suele expresar en unidades de masas de carbonato de calcio por unidad de volumen, ya sea en gramos por litro o en miligramos por litro, que si asumimos la densidad unitaria es equivalente a partes por millón. Siempre recordemos como carbonato de calcio, que es el sólido que se forma, ¿sí? La determinación analítica de la dureza se realiza entonces mediante una técnica volumétrica de complejación en condiciones específicas, vinculado a lo que les comentaba Roberto antes. Y conocer el valor de la dureza es re importante para poder clasificarla y saber si es apta para determinadas aplicaciones. La Organización Mundial de la Salud estableció una clasificación según el valor de la dureza, ¿sí? que tenga presente el agua, pudiendo clasificarse como blanda, moderadamente dura, dura o muy dura, en función del contenido creciente de calcio y magnesio en la muestra.
Y esto es tenido en cuenta especialmente en actividades de tipo domésticas e industriales que involucren procesos de calentamiento o de enfriamiento, ya que si se generan estas incrustaciones, no permiten la adecuada conducción del calor. Bueno, acá hay algunos ejemplos de algunas cañerías obstruidas, y un ejemplo bastante común es el sarro que nosotros podemos ver en las pavas o en los calefones, e incluso como está acá en las duchas. Bueno, en relación a las aguas potables, la OMS establece que la dureza puede estar en valores que rondan entre los 10 y las 500 ppm de carbonato de calcio. Y según el país, las tolerancias giran en torno a los 100 y 300 ppm de carbonato de calcio. En nuestro país, el Código Alimentario Argentino establece un valor máximo de dureza de 400 ppm para el agua de consumo. Y el límite, me comentaba Romy cuando charlábamos sobre esta presentación, que puede variar entre las provincias, siempre obviamente cumpliendo con el Código Alimentario Argentino. Lo loco es que en relación al efecto sobre la salud, si bien se dice que la dureza puede contribuir a la formación de cálculos, no se ha demostrado, sino que por el contrario, lo que sí se demostró es que la ingesta de una cantidad adicional de calcio y magnesio en aguas potables reduce la tasa de incidencia de enfermedades cardiovasculares. Entonces, este límite que se establece no tiene que ver con que sea contraproducente para quienes consumamos el agua, sino a que en aguas muy duras algunas personas pueden percibir algún tipo de sabor. Con lo cual la importancia tiene más que ver con los usos industriales. Bueno, para las determinaciones mediante volumetrías por formación de complejos, ya les comentó Roberto que se deben tener en cuenta algunas cuestiones que también tenemos en cuenta en otras volumetrías con las que ya venimos trabajando, y mucho de esto ya lo vieron, pero me gustaría como repasar algunas cositas que nos sirven específicamente para entender y discutir las condiciones experimentales de estas determinaciones que vamos a ver en unos minutitos. Bueno, lo primero es que debemos disponer de un indicador adecuado, que corresponden a indicadores metalocrómicos. Los indicadores metalocrómicos son sustancias generalmente orgánicas que muchas veces tienen carácter de tipo ácido-base y que se caracterizan por tener a un pH determinado una coloración cuando se encuentran libres en la solución y otra cuando se encuentran formando complejos con los metales. Y bueno, y recordemos que como siempre, un buen indicador es aquel en el que el cambio de color que nos indica el punto final se produce cerca del punto de equivalencia, el teórico que supongo que van a construir algunas curvas y van a poder determinarlo con ejercicios de seminario incluso. Bueno, por otro lado, el hecho de que para poder utilizar una reacción química en un método volumétrico, otros de los requisitos algunos de los requisitos que debe cumplir es que, además de que ocurra rápidamente, debe transcurrir de forma completa, ¿sí? Esto podemos considerar que se cumple si la constante, que ya sabemos ahora que es una constante condicional, es elevada. Y otra cosa muy importante es que la reacción justamente tiene que presentar una estequiometría definida. Entonces, si no presenta una estequiometría definida, no tenemos un salto pronunciado, porque se están formando varios complejos, ¿sí?
Bueno, en las reacciones de formación de complejos, si el ligando es monodentado, la estequiometría definida en general no se cumple, porque se pueden formar, como ya mencionó Roberto, complejos con distinta cantidad de ligandos, donde las constantes sucesivas son cercanas entre sí, y vemos justamente esto, el salto poco pronunciado. Entonces no tenemos un punto de equivalencia definido y no la podemos utilizar. De estas, bueno, existen pocas excepciones, y van a leer también en el capítulo que una de ellas es el método de Liebig-Desmilles, que a veces tenemos la posibilidad de hacerles alguna demostración de este método en el laboratorio. Bueno, si en lugar de utilizar ligandos monodentados utilizamos un ligando polidentado como el ETA, este ligando puede ocupar todos los sitios de coordinación del metal, y por ende la estequiometría es definida y es 1 a 1. En estos casos, al complejo que se forma se le dice quelato, y entonces a veces la volumetría recibe el nombre específico de quelatometría. En ese caso sí se observa un salto pronunciado del P-metal ante el agregado del volumen del ligando. Bueno, y yendo un poco específicamente al EPTA, que lo vamos a usar en las dos valoraciones que necesitamos para determinar la dureza, una cuestión práctica es que el EPTA en su forma protonada, totalmente protonada, no es muy soluble en agua, por lo que es común emplear la sal disódica, que sí es soluble y nos viene bien a la hora de preparar la solución. La sal disódica del EPTA se consigue con una buena pureza, pero como sal dihidratada que es muy estable. Entonces, si acondicionamos adecuadamente esa sal, llevando a la estufa a 80 grados durante 2 horas, solamente pierde el agua superficial. Entonces la podemos utilizar como patrón primario, y de esa forma nos evitamos tener que estandarizarla. Aunque se puede estandarizar, no hay ningún problema, si nos queremos ahorrar el secado. Bueno, veamos ahora un poco el procedimiento experimental. Para la determinación de la dureza total en agua corriente se emplea una técnica por retorno, que consiste en adicionar un volumen determinado de una solución de EPTA de concentración conocida en exceso. Y luego valoramos ese exceso con una solución también patrón de sulfato de magnesio, detectando el punto final con el indicador metalocrómico negro de eriocromo T, que le decimos NET. En estas titulaciones, donde usamos negro de eriocromo T, la presencia de magnesio es necesaria para no cometer un error muy grande en la determinación. Si bien es poco probable que en las muestras de agua potable no haya magnesio presente, si fuera el caso, se cometería un error muy grande en la determinación, porque básicamente estaríamos titulando solo calcio con EPTA y NET como indicador. Y vamos a ver, cuando hagamos algunos cálculos, que si usamos, para la titulación de calcio que les venía explicando Roberto, si usamos este indicador, el punto final lo vemos mucho antes de llegar al punto de equivalencia, entonces el error es muy grosero, y como decíamos al principio, necesitamos un buen indicador. Entonces para calcio el negro de eriocromo T no es bueno. Entonces, barajando la posibilidad de que la muestra no tenga magnesio presente y tenga solo calcio, es el motivo por el cual hacemos un retorno. Es una de las estrategias que se utiliza, aunque puede haber alguna otra, ¿sí? Bueno, los pasos experimentales a seguir son, primero, medir
100 mililitros de la muestra de agua. Las muestras siempre decimos que las debemos medir con el material volumétrico de mayor exactitud y precisión que tengamos disponible. Y en general usamos pipetas de doble aforo. Pero fíjense el volumen que tenemos que medir, 100 mililitros, ¿sí? Entonces no tenemos pipetas doble aforo tan grandes. Ese es el motivo por el cual utilizamos un matraz, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué piensan ustedes que utilizamos un volumen tan grande de muestra? Cuando siempre solemos tomar 10 mililitros. Acá estamos necesitando tomar 100. ¿A alguien se le ocurre? ¿Puede ser que se pierda una parte de la muestra por el proceso que involucra? ¿A qué te referís? Con el calentado puede ser que se pierda parte de esa muestra. O sea que vos decís que tomamos un volumen importante, ¿por qué ocurre eso? Para compensar. Claro. Sí, sí. Igual hasta acá No está todavía yendo por ahí. hasta acá no habíamos llegado todavía que había que calentarse, te me estás adelantando. Ah, perdón. ¿Quién es Nicolás? Sí. ¿Ya han hecho alguna determinación de este estilo? En mi caso no. Ah, bueno, igual hay una etapa de calentamiento. ¿Alguna otra opinión de por qué tomamos 100 mililitros? Vieron que la Por las pregunta concentraciones Carlina... de cada uno. ¿Cómo? Las concentraciones en la muestra, ¿Qué tienen? que al ser muy bajas, si tomamos una alícuota muy chiquita, es muy difícil de detectarlo. Ahí vamos. Bien, viene por ese lado. Como decía Milton, ¿no? Sí. Los analitos no están en una concentración, o no esperamos que estén en una concentración muy elevada. Entonces, si tomamos poca muestra, ¿qué va a pasar? Vamos a gastar poco titulante. Y sabemos que si gastamos poco titulante, el error relativo asociado al uso de la bureta va a ser muy grande, y siempre tratamos de minimizarlo. Entonces, si tomamos un volumen más grande de muestra, vamos a tener más cantidad de analito, y vamos a consumir un volumen más grande, entonces minimizamos el error relativo. Bueno, lo siguiente que hacemos es transferir la muestra a un vaso de precipitados y calentamos hasta ebullición para eliminar el dióxido de carbono. El motivo de esta etapa lo vamos a discutir un poquito más adelante. Bueno, después de eso, transferimos a un Erlenmeyer, dejamos enfriar, tapado, para que no se vuelva a carbonatar, y luego agregamos con una probeta 10 mililitros de buffer amonio-amoníaco de pH 10, esto lo hacemos bajo campana. A este pH lo que se cumple es que las constantes condicionales para calcio y para magnesio son elevadas, y es un pH al cual no precipitan calcio ni magnesio como hidróxidos, ¿sí? Y por ahí una de las cuestiones que está bueno tener en cuenta es que con amoníaco, el amoníaco no forma complejos con calcio ni con magnesio, entonces a la hora de calcular la constante condicional, el beta va a ser 1, ¿sí? Eso igual creo que, no sé, Roberto, vos decime, pero supongo que lo vas a abordar un poco más adelante con otros cationes. Sí, hoy vimos lo de calcio, que no complejaba, lo mismo pasa con magnesio, que generalmente los que forman complejos son más que nada los metales de transición, que vamos a ver la semana que viene la titulación de zinc, donde sí se da ese caso que el zinc se compleja con el amoníaco. Entonces tenemos los dos casos, con el zinc se compleja con amoníaco y con ETA. Ahí lo vamos a desarrollar. Una cosita, Carlina, quería marcar acá, que yo creo que vos la dijiste, pero la muestra esta que se toma de los 100 mililitros, lo remarco por ahí, digamos, se toma con un matraz aforado.
O sea, necesitamos un material volumétrico de calidad, ¿está bien? Porque es una determinación cuantitativa. Me parece que le dijiste, pero por ahí capaz que no me distraje. No, no, sí, está bien. Igual nunca viene mal remarcarlo, vos interrumpime las veces que sea necesaria, como No, nos cuando solés vos decir quieras a descansar nosotros. también, me decís, sí, sigo yo. Sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, lo siguiente que hacemos, una vez que dejamos enfriar y agregamos el buffer, agregamos unos cristales de NET, que era el indicador. Una particularidad, el NET es inestable en solución, se podría preparar en etanol, ¿sí? Pero lo que hacemos entonces es, para evitar o sea, que se degrade, lo que hacemos es preparar una mezcla sólida, lo mortereamos con una sal inerte, como cloruro de sodio o cloruro de potasio, que no participa, ¿sí? Y entonces se obtiene una mezcla sólida. Por eso decimos que agregamos unos cristales y no unas gotas como venimos acostumbrados a hacer. Cuando agregamos esos cristales del indicador, la solución se colorea de color rojo vinoso. Bueno, una vez lista la solución del Erlenmeyer con nuestra muestra, ya estamos listos para comenzar con la primera etapa de la titulación, en la que al Erlen le vamos a agregar desde bureta la solución de hepta de concentración conocida, y en un momento vamos a ver que va a comenzar a reaccionar el hepta con los minerales del agua, y vamos a ver en un momento un viraje a color azul, ¿sí? Eso lo que nos indica es que el indicador ya fue desplazado por el hepta del complejo que estaba formando con los metales, y entonces ahora está libre y cambia su coloración. Pero recordemos que esta era una técnica por retorno, entonces acá no vamos a necesitar anotar el volumen gastado, pero hacemos como una lectura rápida y sobre eso agregamos un exceso de entre 8 y 10 mililitros más de titulante. Cerramos el robinete y ahí sí leemos bien el volumen y lo registramos porque lo vamos a usar para hacer los cálculos. Después de eso viene la segunda etapa de la valoración, que es el retorno, ¿sí? El exceso de hepta que hayamos agregado se va a titular desde bureta con una solución patrón de sulfato de magnesio de concentración conocida, hasta que vamos a retroceder y vamos a volver al color inicial, ¿sí? Que es el rojo vinoso. En ese caso, detenemos la titulación y leemos el volumen que ya dispensamos del sulfato de magnesio, y también lo anotamos porque también lo vamos a usar para los cálculos. Eso es lo experimental. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa durante el proceso de la titulación y cómo hacemos para calcular la dureza total? Vamos con las reacciones. Nosotros inicialmente en la muestra tenemos los cationes libres, calcio y magnesio, ¿sí? Cuando agregamos el indicador, que al pH de trabajo está mayormente en la forma monoprotonada, lo que ocurre es que el indicador se compleja con calcio y con magnesio, ¿sí? Esto depende de las cantidades relativas, pero bueno, supongamos que se compleja con los dos, produciendo, acá indico con color rojo, el color que veríamos en el Erlen, ¿sí? Luego vamos a agregar el hepta. El hepta a pH 10 se encuentra mayormente en la forma monoprotonada, y el hepta va a ir reaccionando con el metal que haya quedado libre sin complejarse con el indicador, empezando por calcio y siguiendo por magnesio. Esto se sabe por las constantes de formación que tiene cada uno.
y va a llegar un momento en el que el ETA consume todo el metal libre, y lo siguiente que va a hacer es, compite por los complejos del metal con el indicador, y desplaza el indicador dejándolo libre y ocupando el lugar que tenía en el complejo con el metal, ¿sí? En ese momento en el que el indicador está libre, cambia la coloración a azul, ¿sí? Ese es el momento en el que agregamos el exceso de ETA. En esa etapa no hay nada que esté reaccionando, simplemente es agregar exceso de uno de los reactivos. Luego dijimos que íbamos a agregar el sulfato de magnesio. Por el valor de la constante de formación que tiene el magnesio, se va a complejar con el ETA, no es que va a competir con el calcio por el ETA que ya habíamos agregado antes, ¿sí? Y una vez que se consume todo, la siguiente gota que agregamos va a ser magnesio, que el único ligando con el que se va a poder complejar va a ser con el indicador, ¿sí? Entonces va a generar una cantidad suficiente para que veamos el viraje a color rojo. Bueno, y en ese momento detenemos la titulación. Para los cálculos, lo que me faltó mencionarles, que es muy importante, pero que ya dijimos que poníamos las condiciones para que ocurra, es que todas las estequiometrías son 1 a 1, ¿sí? Entonces, lo que se cumple es la equivalencia entre los milimoles totales de ETA que agregamos, que con quién se consumieron. En la primera etapa, con los minerales calcio y magnesio del agua, y en la segunda etapa, con el sulfato de magnesio que nosotros agregamos. Entonces, de esta forma podemos despejar los milimoles de calcio y magnesio, ¿sí? Y si reemplazamos los milimoles como el producto de la concentración por el volumen, vemos que todos estos son datos que son conocidos porque los controlamos nosotros. Entonces, para expresar, ya de acá tenemos los milimoles, ¿sí? Para expresar en las unidades en las que conocemos a la dureza, lo que hay que hacer es, a los milimoles de calcio y magnesio, los vamos a multiplicar por el peso molecular del carbonato de calcio, entonces ahí nos queda en miligramos de carbonato de calcio, y los tenemos que referir al volumen en el que se encuentran, que son los 100 mililitros de la muestra que tomamos con el matraz. Luego usamos un factor de conversión de 1000 para que nos queden miligramos por litro, ¿sí? Y eso serían las partes por millón que tenemos, o sea, la dureza expresada en partes por millón de carbonato de calcio. Carlina, Sí, aviso que se está terminando el Zoom, que ingresemos al mismo link para terminar con la última parte de la presentación que estás haciendo. dale. ¿Sí? Esto se corta en 10 segundos más o menos. ¿Querés que cortemos o